Vamos a hablar hoy del tema de especiación. En primer lugar, les quiero explicar el término. Se refiere a la multiplicación de las especies. O sea, los biólogos hemos pensado cómo de una especie se pueden diversificar y formarse muchas especies, 2 o más, a partir de una. Este proceso le llamamos especiación. Entonces, así por definición, es el proceso mediante el cual de una sola especie se forman 2 o más especies. Hay 2 diferentes formas de especiación, de formación de especies, perdón. La evolución filética es cuando una especie se transforma en otra. La fusión de especies es cuando 2 especies se hibridizan y constituyen una. Sus genomas se suman y forman una especie en lugar de 2. Por definición, especiación no se refiere a estos 2 procesos. Es diferente de la evolución filética y de la fusión de especies. Entonces, por definición, la especiación es multiplicación de especies. Antes que Darwin es el primero que problematiza la cuestión de la multiplicación de las especies. Fíjense que es distinto de simplemente hablar de evolución. Aquí se habla de cómo una especie produce más especies, de cómo un ancestro común produce una diversidad de especies. Entonces, el primero que problematiza el tema es Darwin. No obstante, algunos autores, por ejemplo, Leopold von Buch, defendió que las especies podrían originarse por separación geográfica. Esto es del 1836, cuando Darwin apenas anda por el Beagle. Es algo, yo creo, ¿por qué puede ser obvio que al estar separadas las especies, las poblaciones pueden formarse nuevas especies? Porque para las especies sexuales, evidentemente, el estar separadas 2 poblaciones en territorios distintos hace imposible la reproducción. A él se le ocurrió esto, que si poblaciones están separadas en diferentes continentes, por ejemplo, o en diferentes territorios, o separadas por un mar o por un río, no se van a poder reproducir. Entonces pensó, tal vez al estar separados, esto evita la reproducción, lo cual es obvio, y lo que él supone y esto puede dar lugar a la formación de una nueva especie o de varias especies. Él es un antecedente muy importante en la historia de este concepto. Él dice que en los continentes los individuos de un género se dispersan a distancia y por la diversidad de las estaciones, de la alimentación, del suelo, forman variedades que alejadas entre sí, en un lugar aislado por obstáculos naturales, abandonada a sí misma, la variedad que resulte de las nuevas condiciones a las que está expuesta constituirá ahí, al transcurrir el tiempo, una especie distinta que se aleje mucho más de la forma primitiva. En la medida que permanezca más tiempo en esa región, aislada, exenta de otras influencias, entonces, si por azar en otras direcciones se encontraran con alguna variedad igualmente alterada en su camino, por ser ambas especies muy diferentes, no llegarían a mezclarse. O sea, 2 poblaciones que están separadas geográficamente van a tener diferentes condiciones. Lo que está diciendo él se está adelantando muchísimo a los autores que ahora escriben sobre esto. Al estar separadas, van a tener condiciones distintas, hoy diríamos mutaciones distintas, una selección natural distinta, y entonces se van separando y cuando se vuelven a encontrar ya no se pueden reproducir. Eso es lo que es especiación. El ejemplo que siempre menciono es la única manera de que la población humana formara hoy, como la conocemos, con la distribución que tiene hoy en el planeta Tierra, la única manera en que podemos formar otra especie de Homo sapiens es que se separara algún grupo en condiciones en las que fuese imposible el intercambiar genes. Esto en la actualidad se daría solamente si un grupo de humanos, por ejemplo, poblaran la Luna o Marte. Hay películas que describen esta situación y que pasaran algún millón de años, por ejemplo, y cuando regresaran a la Tierra serían otra especie. Solo así, y esto habla de la posibilidad de intercambio genético entre todos los grupos humanos. ¿Sí? No hay un grupo humano que por más religiosidad, por más
cultura específica, etnia, etcétera, realmente quede separado de las otras. Siempre hay quien transgrede cualquier cuestión que diga no te puedes reproducir con nadie de otra etnia, con nadie de otra religión, con nadie. Piensen en ejemplos de grupos que son súper estrictos con la posibilidad de solo reproducirse al interior del grupo. Piensen que siempre alguien dice, no, yo aunque soy menonita, ya me enamoré de otro que no es, etcétera. Intercambio genético a través de todas las poblaciones humanas ha existido desde que Homo sapiens existe, inclusive con otras especies, con Homo de Neandertal. O sea, somos transgresores por naturaleza, yo podría decir. Entonces, pero por eso digo, la única manera, para que me entiendan, es de que haya nuevas especies, es por separación para la reproducción. Ahora, esta separación, como vamos a ver, se puede dar en diferentes condiciones. Voy a continuar. Ya decía antes que el primero en la historia de la biología que empieza a problematizar, bueno, pero ¿cómo se producen las especies? De hecho, su libro se llama El origen de las especies. Y ahí él ya menciona que se pueden originar o por separación geográfica, que es como muy sencillito, lo que expliqué antes. Si se separan para la reproducción por motivos geográficos, por ejemplo, los pinzones que llegan a un archipiélago de las Galápagos, llegan a diferente lugar, una sola especie, una población de una sola especie llega por diferentes formas, empujados por aire, por vuelo, etcétera, llegan y se distribuyen en el archipiélago. Y entonces quedan separados para la reproducción. Ahí sí no hay posibilidad de transgresión porque quedan muy distantes. Y entonces empiezan a sufrir mecanismos evolutivos diferentes en cada población, hasta llegar al momento, como decía von Buch, que ya si los juntamos ya no se pueden reproducir. Y por definición, ya lo hemos mencionado en otro tema, una especie biológica se define como un grupo de organismos similares entre sí, que se pueden reproducir entre ellos, pero que están aislados reproductivamente de otros organismos similares. Es muy importante para la definición las dos partes, que se pueden reproducir entre sí y que están aislados de otros. Las dos características son fundamentales para entender lo que es una especie biológica. Insisto en el término de especie biológica, porque hay, por ejemplo, aquí se refiere solamente a las especies sexuales. Eso excluye, esta definición excluye a un gran número de organismos que son asexuales. Por ejemplo, a todas las bacterias, otros grupos de organismos que no tienen reproducción sexual. Entonces, ahí las definiciones son mucho más complicadas. ¿Cómo definir la especie de una bacteria? Por ejemplo, que ella solita forma toda una población. Si nosotros ponemos una bacteria sola en un cultivo adecuado, va a producir en unos cuantos años billones de descendientes. Y es su misma especie. Pero si alguna de esos descendientes tiene algunas mutaciones, pues ya podríamos hablar de otra especie. Entonces, no me voy a referir ahora a las bacterias. Son, por ser asexuales, hace muy complicadas todas las definiciones que tienen que ver con la formación de especies, pero lo dejo para que lo piensen. Esto tiene que ver con la reproducción sexual. Por eso decimos que es necesaria, para que haya nuevas especies, se requiere que haya separación para la reproducción. Y esta puede ser de dos formas, o separación geográfica, o, vamos a analizar después, otros mecanismos que eviten la reproducción cruzada, aunque estén cerca ambientalmente. Bueno, entonces les decía, Darwin es el primero que problematiza el origen de las especies, refiriéndose a esto, a que a partir de una especie se puedan formar varias. Ya sabemos, porque lo he explicado antes, que el estudio de la competencia, en especial de la intraespecífica, llevó a la noción de adaptación diferencial y de ahí a la selección natural, etcétera, todo este mecanismo que ya conocemos. Y entonces, lo que plantea Darwin, aquí podemos ver
que hubo, suponemos que hay un ancestro común. Aquí el panda no es un oso, aunque se llame oso, ese no va aquí. Pero vean, porque es fácil confundir cuando uno no sabe qué es una especie. Aquí lo ponemos en ese sentido. A ver, no, este no es oso, aunque se parezca. Todos los demás sí son osos y todos los demás tienen un ancestro común. Un ancestro que era un oso de X tipo, que lo podemos imaginar cómo pudo haber dado lugar a todas estas especies de osos, que cada uno de ellos surge en diferentes ambientes. Entonces, Darwin piensa esto, lo que les decía, que cada organismo se va a adaptar a su ambiente y va a sufrir modificaciones que al mismo tiempo van a traer como consecuencia la imposibilidad de reproducción con otros. ¿Sí? O sea, los cambios que va sufriendo un organismo al estar en un lugar, adaptándose a ese lugar, van a ser sumados la consecuencia de que ya no se puedan volver a reproducir cuando se vuelven a unir. Yo creo que con el desarrollo de la plática van a ir entendiendo mejor. Entonces, en general hablaríamos hoy de dos formas de especiación, la instantánea y la gradual. La instantánea es algo maravilloso, bueno, toda la especiación es increíble, ¿no? Cómo se pueden formar especies, pero fíjense, puede suceder, y no es raro, que una especie forme a dos o más en una generación. ¿Qué quiere decir esto? Que una población de, por ejemplo, uno o dos individuos tenga un cierto tipo de mutaciones que haga que a la siguiente generación ya no se pueda reproducir con su progenitora. Esto ocurre mucho en plantas. Un ejemplo es la poliploidía. Puede ocurrir, por ejemplo, en un helecho, que su genoma, cuando forma los gametos, se duplique y en lugar de tener un juego de cromosomas, tenga doble juego de cromosomas o triple juego de cromosomas, y que ese organismo se desarrolle, y ese organismo cuando crezca ya no se va a poder reproducir con su progenitora, con la planta madre. Es increíble. Bueno, ese mecanismo me parece impresionante, ¿no? En una sola generación ya no se pueden reproducir y por lo tanto, por definición que mencioné antes, ya no son la misma especie. Esto puede ocurrir también con con especies muy cercanas, pero no la misma especie, y entonces se llama aloploidía, porque son distintos los genomas, pero también pueden dar lugar a que se fusionen en lugar de un macho y una hembra de la misma especie. Esto es frecuente en plantas, en animales esto es mucho más difícil, aunque ocurre, pero en plantas es muy común que de una planta macho, una planta hembra o de la misma, muchas angiospermas, por ejemplo, tienen los dos sexos en la misma flor. Entonces, las angiospermas tienen los mismos sexos en la misma flor, los dos sexos en la misma flor. Entonces, se forma un cigoto. ¿Se acuerdan que un cigoto es la fusión de un espermatozoide y un óvulo? Y ahí se duplica el genoma y ya, les decía, la siguiente generación es otra especie. Puede ser de especies distintas o de la misma especie. Por ejemplo, así han surgido 47% de angiospermas, que son las plantas con flores, 95% de helechos, que es impresionante, y 1.5% de coníferas. O sea, cuando se estudian, por ejemplo, los helechos o estas plantas, se ve cómo su número de cromosomas, luego son una cantidad de cromosomas tremendos, que supone, bueno, el original tenía, por ejemplo, 10, el siguiente tiene 20, luego otros 30, y se van produciendo, con cada multiplicación del genoma, se hace una especie nueva. Fíjese que esto tiene que ver con la explicación del aumento en la diversidad. De un organismo originario, del cual somos descendientes todos los seres vivos que existimos y que han existido, que es una bacteria, o algo parecido a una bacteria, de ese único organismo, única especie, los biólogos suponemos, surgieron todos los millones de especies que han existido, que se han extinguido y que existimos actualmente.
todos, a partir de una especie. ¿Cómo se explica esto? A partir de este tipo de mecanismos. O, como puse de especiación instantánea o de especiación gradual. Entonces, voy a describir los dos modelos generales que son los más importantes. Cada vez se habla, y diferentes autores hablan, de cosas más específicas que distinguen particularmente a la especiación simpátrica. La alopátrica es muy sencillita, la he venido explicando. Los organismos se separan porque surge una montaña, chocan dos continentes, se hace un río, surge islas volcánicas como las Galápagos. En fin, todas estas transformaciones de la corteza terrestre o de la Tierra en general pueden provocar que haya separación y también, por supuesto, la acción humana, mucho más reciente que de lo que estoy hablando, porque también ocurre. Imagínense lo que pasa cuando se hace el canal de Panamá. O sea, ahí los mares se mezclan, el Atlántico y el Pacífico, y bueno, y las especies que quedan ahí se empiezan a fusionar. Se pueden dar casos en los que haya contacto sexual, en fin, o al revés, ahí se abrió, pero al revés, también los humanos cerramos las posibilidades. Cuando hacemos una carretera, pues ahí estamos impidiendo que especies que no tienen gran movilidad puedan cruzarse. Digo, no cruzarse sexualmente, no cruzar la carretera, porque además los atropellan. Digo, por eso los biólogos defendemos tanto la reserva, ustedes saben, los biólogos de la UNAM. Cada vez que se construye algo en la reserva o que se abre los ingenieros, alguna brecha ahí, lo que sea, pues esto va a impedir que las especies estén en contacto, ¿no? Sobre todo animales, porque los vegetales, pues su polen sí puede volar, puede ser transportado por insectos, por aves, por murciélagos, pero para los animales es más complicado, por ejemplo, cruzar las calles que hemos hecho en lo que era la reserva, ¿no? Por eso la reserva que queda, por eso se protege, porque da posibilidades de que todos los organismos tengan un proceso evolutivo natural, por lo menos lo que queda de la reserva, ¿no? Entonces, bueno, y la especiación geográfica, entonces, me parece que para todos es muy claro. Si no pueden tener contacto sexual, no pueden intercambiar genes y por lo tanto se van diferenciando gradualmente. En cambio, la simpátrica es mucho más complicada, porque ahí, bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, el acontecimiento es un acontecimiento extrínseco el que separa a los genes, ¿sí? Es la separación geográfica. El ejemplo, pues, se ha hecho clásico, no solo porque dio lugar a gran parte de la construcción del evolucionismo darwiniano, sino que después se ha estudiado muchísimo este caso por autores, por ejemplo, los Grant, la pareja de ornitólogos Grant, han estudiado claro, nos vamos para atrás los biólogos entendiendo cómo llegaron a las Galápagos y cómo se fueron diferenciando en cada una de las islas. Entonces, este es un ejemplo paradigmático de especiación, el de los Galápagos, el de los pinzones de las Galápagos. Aquí ha quedado claro con los estudios de Darwin, por supuesto que no. Él solamente planteó la idea de que, claro, se separaron aquí y entonces se surgieron varias especies. Sí, Darwin llegó a esa conclusión, pero ni lo pudo demostrar ni entendió el proceso en detalle. Se ha entendido a través de los años con estudios de diferentes ornitólogos, sobre todo genetistas también. Entonces, lo que sabemos hoy es que lo que permitió la diversificación de los pinzones fue la diferente capacidad de alimentarse. O sea, el alimento fue el factor selectivo fundamental para separarlos. Cada uno que llegó, fíjense, imagínense una población de pinzones que llega del continente a las islas, se distribuye. Y bueno, en una isla, por ejemplo, hay un tipo de alimento que los pinzones pueden tomar y que está formado por varios tipos de semillas de un tamaño grande.
Entonces, de la población que llegó, solo los organismos que tengan un pico fuerte y grande, hablando de una diversidad al interior de una especie, aquí podemos entender lo que es una diversidad al interior de una especie. Todos somos distintos, esto es diversidad al interior de una especie. Hablando en el caso de los pinzones, ellos, por ejemplo, tienen, y en este caso fue fundamental, diferencias en el tamaño y en el grosor del pico. Entonces, lo que hoy sabemos es que, estoy siguiendo un ejemplo hipotético, pero está muy estudiado exactamente cómo ocurrió, algunos que tienen un pico, decía, los que tienen el pico más fuerte, vamos a suponer, y esto sí es hipotético, que el único alimento que hay ahí son semillas grandes y duras. Eso es hipotético, pero llegan, ¿quiénes las van a poder romper? De ese grupo, los que tengan el pico más vigoroso, fuerte, ya ven, los picos son estructuras muy duras, y entonces van a poder romper una semilla, imagínense una nuez, y sacar el contenido, sacar la nuez de la cáscara. Entonces, pero los organismos que tengan un pico no muy fuerte, se les va a romper cuando quieran comer una semilla de esas. Y nada más había eso, de comida. Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir ahí? Los que tengan el pico más grande, como especie de pinzas con la que ahora podemos abrir una nuez, un pico fuerte, que puedan tronar la semilla y sacarle que puedan romper la cubierta y sacar la semilla y comérsela. Entonces, ahí ya hubo una diferencia. Se murieron en esa isla todos los que no tenían el pico de ese estilo. Imagino otra isla donde lo que se podía comer eran algunos insectos, pero que viven en árboles y que hay que sacarlos con un pico muy delgadito, muy finito, y que ellos ahí, ¿quiénes van a sobrevivir en ese caso? Los que tienen un pico que les permite picotear un árbol y sacar una termita o una hormiga y comer eso. Aquí los que tienen el pico grande, tosco, fuerte, no pueden sacar una hormiguita, ni siquiera la pueden tomar, ¿no? Imagínense ustedes un pico de ese estilo, no pueden tomar algo muy pequeñito, porque ni siquiera lo pueden cerrar para tomar algo tan pequeño como una hormiga. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, en esa isla se extinguen todos los demás y solo sobreviven los que tienen el tamaño del pico adecuado. En general, este es el principio. Al distribuirse, y claro, estoy hablando de un ejemplo muy simplista, esto ocurre en varios millones de años, se distribuyen en las islas y ahí se van formando, pero cuando yo digo un pico grande, a lo mejor toda la población tenía no había, en una población no llega y unos tienen un pico para comer insectos y otro para comer semillas. No, pero ocurre que hay una diferencia el tamaño de pico y eso se ha visto en cada especie. Hay el pico, digamos, que va de 1 centímetro a 2,5 centímetros. O sea, véanlos a nosotros mismos, cómo somos distintos. De cualquier órgano que queramos comparar, va a haber diferencias, así las aves. Entonces, ahí, las que tengan el pico más, yo decía, si hay semillas, se van a ir separando. Ahora, geográficamente, les decía, no hay problema, y ese es un ejemplo de especiación alopátrica, de especiación por separación. Entonces, están separados, se van extinguiendo los que no se adaptan, los que se adaptan al tipo de alimento de acuerdo a la forma de su pico, van heredando esa característica, van haciéndola inclusive más fuerte, cada vez picos más fuertes para comer semillas muy grandes, o picos más finitos para poder sacar hormigas de un tronco de árbol, etc. Entonces, eso es lo que ocurrió en las Galápagos, y este ejemplo es muy importante porque es muy claro. Para algunos autores, como Mayr, por ejemplo, Ernst Mayr, que es, digamos, el Darwin del siglo XX, es un genio de la biología, es la única forma de especiación que puede ocurrir. Pero otros que no son tan brillantes como él, pero que también son suficientemente brillantes, plantean que puede haber un tipo de especiación en condiciones de
de simpatría en el mismo ambiente. Porque aquí la separación puede ser de tipo ecológico. Pero fíjense, lo que dice Meir, que es de tomar en cuenta, viniendo de quien viene, es que realmente las demás formas de especiación pueden ocurrir, pero son muy poco frecuentes. Pero la especiación, lo importante que ha producido, la forma importante de especiación que ha producido la gran diversidad que conocemos, es esa, la geográfica, la de separación territorial, digamos. ¿Y por qué dice? Porque todas las especies tienen alguna forma en la que se dispersan. Los humanos, por ejemplo, surgen en África, pero luego empiezan a emigrar a todo el resto del mundo. Entonces, siempre se estuvieron intercambiando genes, ya hablando ya de Homo sapiens. Se estuvieron intercambiando genes, incluso con otros, incluso con Homo erectus, con Homo neanderthal. Entonces, siempre buscan reproducirse con el mayor número de individuos. Todas las especies así son. Entonces, es por eso que él piensa, si están cerca, algunos se van a cruzar. Algunos se van a... Entonces, no es posible. Pero bueno, esto es teórico. Pero sí se ha visto, mi punto de vista particular es que si hay posibilidad de que haya especiación simpátrica, y efectivamente puede ser menos frecuente y menos segura, digamos, que se puede romper, se vuelven a encontrar, se vuelven a cruzar y vuelven a ser la misma especie, pero sí puede ocurrir. Un ejemplo que yo les puedo dar a ustedes muy común, es de algo que ustedes han visto, son las razas de perros. Los perros son lobos domesticados. El ancestro de los perros, que todos conocemos, son lobos que los humanos domesticaron hace muchísimo tiempo, quién sabe desde cuándo, no sé, no sabemos si a lo mejor ya tenían perros los Homo erectus, no sé, podían tener algún animalillo. Pero claro que tienen que domesticarlo. No voy a hablar del proceso de domesticación, que es un tema importantísimo. Los humanos somos individuos domesticados, o sea, por eso ya nos peleamos con bombas atómicas, pero no tanto a golpes, ¿no? Pero los humanos domesticaron, por ejemplo, a muchas especies, pero particularmente también a especies vegetales, pero a perros, y hoy conocemos una diversidad de razas tremenda, ¿no? Todos han visto muchísimos. Ahora, en la especiación, que es en un ambiente, que es esta la teoría simpátrica, aquí lo que decimos es que el desdoblamiento del acervo de genes es causado por factores ecológicos. En el caso de los perros, su ambiente es un ambiente ecológico, por supuesto, en lo que están incluidos humanos. Estos humanos deciden que van a seleccionar una raza para cuidar ovejas, el pastor alemán, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo ese. Entonces, bueno, desarrollan todo un grupo, lo van seleccionando. ¿Cómo se hace que es algo importante para este grupo, cómo se hace una especie? ¿Cómo podemos hacer, por lo menos, una variedad? Y entonces, bueno, pues vamos a seleccionar de los lobos a los menos violentos. Me imagino yo una población humana donde van llegando lobos, se van acercando poco a poco, y claro, los humanos los ahuyentan. Pero también los humanos se dan cuenta que hay dentro de esos agresivos lobos, hay unos que poco a poco se van acercando y tienen una posición de sumisión ante los humanos, todo eso gradual, y los humanos los van incorporando a su grupo. ¿Sí? Eso es lo que es domesticación, y los alimentan y se van dejando tocar, etc. Entonces, a partir de esos empiezan a hacer las variedades que conocemos hoy. Y hoy tenemos variedades de unos tamaños tremendamente distintos, un Doberman o un pastor alemán y un chihuahueño. Lógicamente ustedes entenderán que no es posible la reproducción entre un chihuahueño y un Doberman. Es mecánicamente no factible. Entonces, si nosotros tenemos todo este círculo de razas de perros, que van pasando genes de todos, por eso se considera la misma especie. Todos conservan un acervo genético común. Todos los perros tienen un acervo genético común. Son la misma especie.
Pero no se pueden reproducir todos con todos, sino que es como una cadena en la que se pueden reproducir los chihuahueños con uno un poquito más grande, ese con otro, y así van pasando los genes del chihuahueño hasta el San Bernardo o labrador o el que ustedes quieran de los grandes. Pues directamente no. Ahora, si ahora los humanos dijéramos, queremos hacer una especie de perros, ahora sí una nueva especie, sería muy sencillito, extinguimos a todos los intermedios. Es algo horrible, ¿no? Pero para que vean que se puede crear una especie, de alguna manera la hemos creado. Entonces, decimos, a ver, ya, en todo el mundo, por decisión de Trump, se extingue a todos los perros intermedios y solo quedan los chihuahueños y el San Bernardo más grande. Bueno, ya se acabó, ya no se pueden reproducir entre ellos dos y vamos a tener el grupo de chihuahueños y el grupo de cualquier especie que hayamos decidido, y ya tenemos dos especies, ya no se pudieron cruzar. ¿Me siguieron? Entonces, esto, ¿no? Bueno, pero las preguntas van a ser al final, perdón. Pero sí, déjenlo el ejemplo, anótenlo, pero sí, esa podría ser una manera de crear dos especies de perros. Ya no se podrían cruzar y cada uno iría evolucionando de manera independiente. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso digo que sí es posible. Claro que este ejemplo es muy hipotético, ¿no? Tremendamente, pero es nada más que sí es posible. Y ocurre en la naturaleza, sin lo drástico que es mi propuesta de extinguir a nada, es porque, por ejemplo, por preferencias ecológicas de distinto tipo, por ejemplo, en este caso, este tipo de moscas que se tienen preferencia por diferente alimento. Y entonces unas en un árbol, en árboles, y eso se ve en la naturaleza, en árboles de un cierto tipo de fruto, de un cierto tipo de manzana, por ejemplo, que prefieren y se van a reproducir ahí, y están ahí prácticamente aisladas genéticamente, sexualmente de otras especies similares. Entonces, esto puede ocurrir con árboles que estén en un lugar y cercanos los otros árboles. Y allá están los parásitos de ese árbol, y están los parásitos de este árbol, y se van separando porque tienen preferencia por un tipo de producto, por un tipo de alimento, y se van separando gradualmente. Meir siempre diría, hay alguno que se va a volar al otro lado y van a cambiar genes, cierto, pero es posible al menos. Y hay otras formas en las que esto puede ocurrir. Pero aquí es muy importante hablar de los mecanismos de aislamiento reproductivo. Los que se dan cuando las especies están juntas, hay mecanismos que Meir organiza en diferentes. Este Meir que se niega a reconocer que puede haber expresión simpátrica, pero sí reconoce que hay mecanismos que impiden la reproducción y pueden ser los siguientes. Esta imagen que pusimos es un poquito drástica, pero es que no es posible, ¿verdad? Una gatita, porque se podrían cruzar. O sea, ustedes saben que hay tigrilión, porque se puede reproducir un león con un tigre, bueno, con una tigresa, un león macho con una tigresa. Entonces, aquí vemos que no se puede mecánicamente. Ese ejemplo pusimos, pero hay, por ejemplo, también mecánico, es como llaves y cerraduras en insectos. El pene tiene una forma especial, la vagina una forma especial, que solo puede penetrar un cierto tipo de pene, de esa misma especie obviamente, y no otras, porque la estructura hace imposible, como una llave cerradura, la penetración. Entonces, este es mecánico, aquí más bien por el tamaño, pero también las formas son muy sofisticadas en algunos casos, entonces no es posible. Están separados para la reproducción por un tipo de aislamiento mecánico. Otros están separados, por ejemplo, estas especies cercanas de cactus, que tal vez podrían intercambiar su polen, pero aquí vemos como un polinizador es una abeja y acá es un murciélago. Entonces, y ese murciélago no va a visitar nunca esta otra planta, y viceversa con la abeja. Entonces, por diferentes mecanismos de polinización, las plantas pueden quedar aisladas en un territorio común.
Otros, bueno, y en general podemos dividir a los mecanismos que separan la posibilidad de la reproducción en presigóticos, es decir, que evitan la formación del cigoto. Se llaman mecanismos presigóticos, que ni siquiera permiten que se junte espermatozoide y óvulo, o los mecanismos postcigóticos, que son los que, aunque se haga el cigoto, no se puede desarrollar, se aborta o es estéril, por ejemplo, ¿no? Entonces, un mecanismo que impide en aves muy cercanas la reproducción son su comportamiento. A veces tienen danzas complejísimas, también las moscas, muchos insectos, tienen danzas, bailes, desplantes se llaman, muy específicos, y que una hembra, normalmente aquí los machos son los que hacen sus desplantes de diferentes tipos conductuales para atraer a la hembra, y la hembra solo reconoce al macho que hace todo el desplante de su especie, y no se va a cruzar con un macho que baile diferente, ¿no? Entonces ahí quedan aislados conductualmente, ¿no? Otros mecanismos que evitan, o sea, fíjense bien, aquí el contacto sexual no se da por diferencias de comportamiento, o por ejemplo porque hay plantas que están floreciendo, una especie muy cercana en febrero y otra en junio, ¿no? Entonces no hay posibilidades de que se puedan reproducir, porque las flores, que son un órgano reproductivo de las plantas, de las angiospermas, se producen el polen en diferentes épocas. No hay posibilidad, aunque estén cerca. Otro es la mortalidad gamética. Aunque pueda haber penetración, puede haber espermatozoides, pero de alguna manera se eliminan y no llegan al óvulo. ¿Sí? Entonces, aquí casi llegaba Eva, pero no debería de haber llegado. Pero es que no puede entrar porque... No puede entrar. Claro, aquí el ejemplo es, no puede entrar, se queda hasta ahí. Entonces no se va a formar un cigoto ni siquiera. Y luego hay los poscigóticos, que hay la fecundación, pero se aborta. Entonces, por ejemplo, mortalidad del cigoto o esterilidad del híbrido. Ahí llega hasta el punto de que sí hay contacto sexual, sí hay formación inclusive del embrión, etcétera, hasta el adulto, pero una mula, que es el híbrido de un burro y un caballo, una yegua y un burro, etcétera, no tiene descendencia. Entonces no se va a formar una nueva especie, ¿sí? Si pudiera cruzarse una mula hembra y una macho, ya se formaría una nueva especie y habría 3 especies en lugar de 2. Pero no ha ocurrido, o sea, no va a ocurrir porque ellos no tienen bien desarrollados los órganos sexuales. Entonces, bueno, en las diferentes etapas del desarrollo embrionario, bueno, ya vimos que en el caso de la mula llegó hasta producir un adulto, pero hay diferentes momentos en los que, aunque haya habido un híbrido entre 2 especies, se puede eliminar, se aborta y no ocurre la formación de una nueva especie. Una forma de formación de especies simpátrica que es muy importante y que se ha demostrado también, a pesar de lo que dice Meyer, que es posible, lo que no sé si sea muy frecuente, pero es posible, es el efecto Wallace. Y se llama en honor a Wallace, el co-descubridor de Darwin, de la selección natural. Lo que dicen que puede haber 2 poblaciones que estén cerca, y dentro de esas poblaciones, algunos individuos se cruzan con la población de junto. No todos, tienen preferencia, aquí vamos a suponer, se ha visto, 2 poblaciones que tienen preferencia por reproducirse con su propia variedad, pero algunos se pueden reproducir con la variedad cercana, con la otra, que está separada, pero no geográficamente, sino en un ambiente ecológicamente un poco distinto. Entonces, cuando algunos de los organismos se cruzan, van a producir descendencia, que inclusive puede ser fértil, pero que no es suficientemente adaptativa, que no está adaptada ni al ambiente 1 ni al ambiente 2. Entonces se cruzan, y esos que les gusta cruzarse con el de adjunto, con el del otro lado, esos
su descendencia se va a morir. Su descendencia, como no está adaptada ni al ambiente de uno ni al ambiente del otro, se va a extinguir. Entonces, lo que va a ocurrir es que los que tienen la tendencia a cruzarse con la otra variedad se extinguen. ¿Sí? Yo también se lo puedo explicar con detalle en un momento. Pero ese es el efecto Wallace. Y eso, por supuesto, que puede ocurrir. Yo lo que creo es que de todos los modelos que se han presentado de especiación simpátrica, todos pueden ocurrir. Tal vez la frecuencia no sea muy alta, porque en cualquier momento se rompe, ¿me entienden? Si hay alguno que surja y que está ya adaptado a un nuevo ambiente, el ambiente, estamos suponiendo que el ambiente es intermedio entre los otros dos ambientes de las variedades que se están cruzando. Puede ocurrir que ya no sé, que se rompa y ya sigan siendo la misma especie los dos. Pero si lo que ocurre es que ese ambiente intermedio tiene condiciones distintas del ambiente 1 y del ambiente 2, entonces los descendientes de los que se cruzan de diferente variedad se extinguen y por lo tanto se extingue la tendencia a cruzarse con el organismo de al lado, por selección natural. Entonces sí puede haber la formación de dos especies a partir de una en un mismo ambiente. En un mismo ambiente sin separación geográfica, pero sí con diferencias ecológicas. Por eso, una variedad está adaptada a un ambiente y la otra variedad al otro. Ustedes han visto microambientes, muchísimas veces ustedes van al campo y ven cómo hay una cueva donde va a haber ahí diferente temperatura, diferente humedad, por ejemplo. Entonces están cerca, pero sí están adaptados a condiciones muy precisas, de repente algunas especies, ¿no? Entonces, en este efecto Wallace, sí se puede dar la formación de dos especies a partir de una en condiciones de simpatría, es decir, sin separación geográfica. Ya casi termino, ¿eh? Y bueno, hay otros mecanismos también importantísimos en los que se pueden formar especies nuevas, y uno es la deriva génica. La deriva génica es un mecanismo distinto de la selección natural, pero igualmente importante. Hay dos formas en las que organismos se pueden formar a partir de deriva genética. La deriva genética, creo que el mejor ejemplo, el más claro, es el principio del fundador. Ustedes imagínense un organismo, un insecto que tenga una capacidad reproductiva muy alta, por ejemplo, una cucaracha, ¿no? que llegue una hembra cargada con una cantidad tremenda de huevos y llega y genera en una casa una población. Vamos a suponer una casa súper aislada de todas las demás casas. Esa descendencia de este organismo necesariamente tiene una muestra no representativa del genoma de la población completa. Cualquiera de nosotros tiene una muestra del genoma de la humanidad pequeña, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros es una pequeña, genoma. Nuestro genoma tiene una muestra de todos los genes, pero nadie incluye todos los genes de todos los estilos. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere eso es la deriva genética. Por accidente, una parte de la población, en este caso una sola hembra, se separa del resto de la población y se lleva solo una muestra del total del genoma completo. Eso se llama deriva génica. O sea, la proporción de genes que tiene esa hembra es solo una pequeña parte de todo el resto. Entonces, ya de ahí ya es una diferencia tremenda con el resto de la población. No tiene todos los genes, de manera que va a iniciar una población que ya está carente de un número importantísimo de genes. Entonces, toda su descendencia ya es distinta de la población original. Y entonces ahí va a haber procesos de selección natural, de mutaciones diferentes que en la población original. Y esa población puede llegar a formar una nueva especie porque no se llevó la muestra completa de genes, lo que se llama deriva génica. Puede ocurrir esto, por ejemplo, también como
se llama, o el principio del fundador, puede ocurrir no solamente con una hembra, sino con una muestra que aquí decimos, la población inicial tiene todos los genes, la población inicial tiene, aquí yo creo que debimos haber puesto más colores, no se notan la diferencia de colores, pues la idea es que se reduce la población, el tamaño es pequeño, y otra vez lo mismo, aquí no es una sola hembra, son unos cuantos, perdón, son individuos, no son genes, son individuos. Entonces, la población se reduce a un tamaño mínimo, porque no pasa por ese cuello de botella, y los que sobreviven, que ya no tienen la muestra de todos los genes que están en esta población completa, y esto forman a la nueva población que ya es distinta. ¿Sí? Aquí tendríamos que haber puesto un poquito de color diferente, ¿no? Lo vamos a poner. Pero sí, esto se supone ha pasado en la especie humana, cuando la especie humana sale de África y se va a Europa, a varios lugares, a Asia, las poblaciones son pequeñas y luego se reducen por las condiciones tan adversas de salir de África tropical a llegar a ambientes tan distintos. Claro, no llegan en una generación, pero de cualquier manera se tienen que ir adaptando poco a poco a las condiciones nuevas de los diferentes territorios, y entonces se ha perdido mucha variabilidad, se han perdido genes en la evolución humana por fenómenos de este estilo, ¿no? Entonces la deriva genética juega un papel importantísimo en la formación de especies nuevas. Y estos son dos ejemplos. El principio del fundador, que puede ser de un solo individuo, como el ejemplo que yo ponía, o por un cuello de botella donde solamente pasan unos cuantos, pero fíjense, lo importante ahí es que ya el genoma es distinto. Si lo que se trata para hacer una especie nueva es tener un genoma distinto, aquí ya empezamos con unas diferencias tremendas, al estar carentes una cantidad de genes, ¿no? Bueno, imagínense, por ejemplo, a los daneses, que se adaptan a su territorio y son muy blancos, con ojos muy claros, etc. Es evidente que hay una población pequeña que fundó todo ese tipo de individuos, bueno, ese grupo étnico de muy blancos con ojos claros, son una minoría tremenda en toda la descendencia humana, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, el efecto fundador, dice, se produce cuando unos cuantos miembros de la población original establecen una colonia, por ejemplo. La población de la colonia será distinta de la población original y con el aislamiento reproductivo pueden llegar a formarse especies diferentes. ¿Sí? O sea, la deriva genética, además, con la selección natural, contribuye a la especiación. Los casos que mencionaba antes, se trata de poblaciones completas. Aquí estamos hablando de una población pequeña con una representación del genoma mínimo. Ahora, creo que esto, por ejemplo, aquí estamos mencionando, esto así ha ocurrido, igual que en la emigración de los humanos. Aquí se plantea este origen de este tipo de lémures de Madagascar, que son descendientes de un ancestro común con estos que se quedaron en África, y claro que al llegar a Madagascar va teniendo un proceso distinto y se va haciendo una especie diferente, ¿no? Yo creo que por cuestiones de tiempo aquí lo voy a dejar. Decía antes, muchas otras formas de especiación, pero lo básico es, lo fundamental es la separación para la reproducción, que se puede lograr o por separación geográfica o por separación para la reproducción con los mecanismos que se llaman mecanismos de aislamiento reproductor. Entonces, eso es los modelos nuevos que se mencionan tienen que ver con esas dos posibilidades grandes de separación por territorio o separación para la reproducción. Entonces, ahora sí vamos a escuchar sus preguntas. Voy a hacer una pequeña interrupción y vamos a empezar las preguntas. Gracias por su atención.